Yo no pensé ni decidí claramente estudiar pedagogía. Yo no tenía ninguna claridad al salir del liceo donde estaba estudiando, Liceo 7, qué iba a hacer. Sí tenía buenos resultados en la prueba, que en ese tiempo se llamaba bachillerato, la prueba de admisión a la universidad. Pero fue bastante accidental que llegara a la Universidad Católica y que hablara con el vicerrector académico en ese momento porque iba con un colega, un amigo, digamos, que era sobrino de él, y él me aconsejó, me dijo, porque no estudiaba pedagogía, entonces, ¿qué podría hacer? Le dije, y le dije, podría ser en inglés, que me es más fácil, ¿y por qué no estudia pedagogía en historia? Ah, bueno, le dije yo, y así entré a pedagogía. Ninguna motivación clara ni digamos, ni haber pensado en eso cuando estaba todavía en el colegio. Mi primera experiencia en aula fue durante la práctica, que fue muy particular porque hice la práctica en un colegio inglés y en ese colegio estaba un compañero de mi hermano chico. Yo tenía un hermano 10 años menor. Y eso no fue muy fácil porque el compañero y amigo de mi hermano chico, era amigo de mi hermano chico, esa es la verdad, no estaban en el mismo colegio, no me hizo la vida muy fácil, se portaba mal y yo no sabía mucho cómo manejarlo. Esa fue la parte de la práctica de lo que recuerdo. Pero después cuando empecé a hacer clases, ya con una, digamos, con tiempo completo, empecé, no fue tiempo completo, porque empecé también a trabajar en la universidad al mismo tiempo, pero, pero sí me tocó enseñar historia en lo que hoy día sería un segundo medio, primero medio, y, y fue agradable. Me tuve que preparar bastante porque uno aprende mucho, pero después tiene que rearmar todo. Era un colegio solo de niñas y hasta el día de hoy me encuentro con algunas de mis ex alumnas de esa época. Fue muy bonito porque era el Colegio Mariano, me invitaron hace poco a reunirme, la directora me invitó al Colegio Mariano, es una reunión con las profesoras y sacaron de esa época, de mis comienzos, unas, algo que habían escrito las alumnas en un libro del colegio, que fue muy bonito porque era un recuerdo de ese tiempo. Yo diría que tuve una buena experiencia comenzando a enseñar, no fue difícil, pero sí implicó mucha preparación, mucho cuidado y también mucha atención a las diferencias de cada una de las niñas con las que yo trabajaba. Bueno, creo que voy a responder esta pregunta contando un poquito cómo se creó el PIE. El PIE se crea porque Ernesto Schiffelbein, que llegó a ser un gran educador en Chile, también Premio Nacional de Educación, en ese tiempo se vinculaba mucho con un profesor de la Universidad de Harvard, Noel McGinn, y ellos dos pensaron que sería bueno tener una escuela, digamos, un centro de investigación. Y me invitaron, me preguntaron si yo quería ser parte de la iniciativa. Y en ese tiempo yo estaba trabajando como coordinadora de las sedes que se llamaban de provincia de la Universidad Católica. Trabajaba en la vicerrectoría académica. Entonces, desde ahí se me ocurrió que sería interesante discutir esta propuesta con el vicerrector académico de la época, que era Fernando Molina. Y a él le pareció interesantísimo y entonces empezamos a armar, a pensar un posible centro y el proyecto que hicimos se lo propusimos a la Fundación Ford y fue la Fundación Ford la que nos dio finalmente un financiamiento que duró todos los 3 años desde que se fundó hasta que vino, no, siguió varios años después del golpe militar. Pero al comienzo fue muy importante porque vino un profesor, este profesor
Noel McGinn de la Universidad de Harvard a estar con nosotros un año entero. Y él y yo era una de las investigadoras, yo quedó, digamos, como director del PIE en esto, como correspondía, y yo como vicedirectora. Y invitamos un grupo de investigadores, de jóvenes que estaban interesados, que trabajaban en distintas partes de la Universidad Católica. Y algunos empezaron a llegar desde fuera, como asistentes de investigación. Y durante ese primer año, Noel McGinn nos ayudó a muchos a saber cómo hacer investigación. Porque si bien yo tenía un doctorado y otros tenían magísteres, no teníamos mucha experiencia, no habíamos hecho mucha investigación en Chile. Así que fue un año muy interesante de aprendizaje y Noel McGinn siguió y hasta hoy día. Es una persona que sería interesante también entrevistarlo porque él sigue vinculado a Chile, sigue vinculado con todos nosotros y ha venido muchas veces después. Así que ese primer año aprendimos a hacer, empezamos a hacer investigaciones interesantes, un grupo hizo, yo estaba en ese grupo de investigación sobre la enseñanza universitaria, la forma de enseñar la pedagogía de profesores universitarios, lo hicimos en tres universidades, me parece, si mal no recuerdo. Otro grupo de investigación estaba mucho más centrado en las áreas de la reforma agraria que estaba ocurriendo en la época y estaba también aquí en Chile Paulo Freire y Marcela Gajardo, que fue parte del PIE. Ella trabajó mucho en esa área de investigación más centrada en la educación de la gente que trabajaba en el agro. Eh, Estoy tratando de acordarme de otras investigaciones, pero Ernesto, él comenzó un estudio que fue clave, que no sé si lo había comenzado antes, sí, creo que lo comenzó antes, pero continuó su estudio de seguimiento de estudiantes en la educación media, en la nueva reforma que había comenzado con Frey, y lo siguió hasta la universidad y más allá. Esa investigación se hizo junto con un colega también de una universidad canadiense, Farrell. Entonces nosotros tuvimos mucha como interacción con profesores de otras partes, de otras universidades, y así ese grupo fue aprendiendo y lo fue haciendo bien. Teníamos la suerte, digamos, de contar con el financiamiento que nos daba la Fundación Ford y una muy buena relación con ellos. Y además, obviamente, durante el periodo hasta el 73 de apoyo de la rectoría de la universidad. Después del golpe, el PIE sigue funcionando por unos 2 años, pero yo ya no estaba, yo ya me fui en 75, es decir, me fui a vivir fuera de Chile casi 20 años. Pero quiero decir que ese periodo inicial fue muy importante porque creó una gran como cercanía a los eventos. Tan interesante es que hoy día recibí, no he tenido tiempo de leer, de uno de ellos, Roberto Jarry, que no va a poder venir, que está en Brasil, creo. Y él fue uno de los primeros que estaba en el PIE. Sí, en 1976 el presidente Frei Ruiz-Tagle, en su discurso al Parlamento, al Congreso, anunció una cantidad de fondos muy importante para el establecimiento de un programa que mejorara la calidad de la formación inicial docente en Chile. Y en ese momento yo no era parte de nada, ni siquiera había quizás dado algunas ideas a quienes alimentaron esto, pero no era parte de eso. Pero cuando ya se decidió que debía haber un programa como este, me preguntaron si yo quería liderarlo desde las autoridades en ese tiempo Educación Superior
del Ministerio de Educación. Yo estaba en el Ministerio de Educación porque estaba trabajando en otro programa que se llamaba el Mes Media. Así que en ese momento entonces me tocó la tarea de comenzar a organizar lo que sería un conjunto de propuestas, un concurso, para que los programas de formación docente postularan a fondos, una importante cantidad de fondos que en ese tiempo equivalía como a 25.000 dólares, 25 millones de dólares, no me acuerdo, no vamos a tomar mucho la cantidad de plata exacta, pero era bastante plata para apoyar a los distintos programas de formación docente. Entonces, durante un año entero se preparó el concurso, se realizó el concurso, se mandó a evaluadores externos hasta que llegamos a decidir quiénes iban a ser las instituciones. Y en realidad ganaron, por decirlo así, el concurso con sus proyectos casi un 70% de los programas de formación docente existentes, o sea, muchos. Y prácticamente todos los de las principales universidades. Esto incluía la Universidad Católica, por ejemplo, pero también las universidades regionales, la UNCE, que era parte de la Universidad Católica Silva Enrique, que estaban, en fin, privadas y públicas. Y fue muy interesante porque no trabajamos con muchas personas, no con un gran personal. Realmente fuimos al final de los días 2 o 3 profesionales que manejamos todo este proyecto. Fueron las universidades las que armaron su programa y las que hicieron, pero sí tuvimos mucho intercambio. Y ellos pudieron también invitar, tuvieron fondos como para invitar a profesores de otras partes del mundo para que los apoyaran o para que les dieran ideas de cómo hacer las cosas. Y yo diría que el programa, que duró 5 años, estaba estipulado así, alcanzó logros, lo primero que tengo que decir es que estaban en muy mal estado los programas de formación docente después del periodo de dictadura. Casi no, había muy pocos candidatos. Empezaron a mejorar las matrículas, empezaron a subir. También quizás ¿cómo diría? El aspecto más importante del mejoramiento del programa fue la introducción de la práctica progresiva, de experiencias de práctica desde los primeros años de la formación, porque antes se hacía solamente por un periodo corto al final de la formación. Y eso fue quizás el gran resultado del... Hubo otros resultados, mejoraron la calidad de los formadores porque pudieron salir afuera, pudieron tener visitas. Hicimos muchos encuentros entre los que eran participantes, invitábamos a expertos para que pudieran conversar. Lili Orland Barak, por ejemplo, que después de eso siguió viniendo muchas veces a Chile y ahora entiendo que va a participar en una revisión del marco de buena enseñanza. Ella, de Israel, ella fue parte muy importante de la influencia de académicos establecidos, buenos, en el campo de la formación docente. Yo diría que fue el mejor programa, y no debería decirlo porque lo dirigí yo, pero no fue por eso, sino por la forma, por el estilo de trabajo que pudimos lograr. Lo malo fue que no se continuara, que vino el gobierno siguiente, el gobierno de Lagos, y no lo continuó, no consideró que era necesario, y después se muestra que sí era necesario. Empezaron otros tipos de proyectos, los meses sub, pero nunca más algo del estilo de lo que fue el FID. Esta pregunta es bien interesante porque creo que va a ser una pregunta central de las discusiones de la Asamblea Constituyente. Nosotros tenemos en Chile un sistema educacional que como que se entregó a los lineamientos de las políticas de mercado. Esto no es necesariamente heredado de la dictadura, porque un primer elemento, un primer momento
en que entran a jugar sin darse cuenta, diría yo, el rol del mercado fue cuando se permitió el financiamiento compartido en los colegios particulares subvencionados. El sistema de Chile financia a la educación pública propiamente tal, las escuelas y los colegios y los liceos, y financia también la educación privada que se supone está atendiendo a un público amplio, pero esta educación privada financiada por el Estado se le permitió cobrar más. Entonces, ¿qué pasa? Que empieza una especie como de competencia, de juego de mercado que permite que la educación particular social, no todos los colegios son iguales, pero quiero decir que cierto grupo compita con la educación pública. Y nosotros vamos a tener a través del tiempo, porque este financiamiento compartido comienza por los años 90, a comienzos de los 90, vamos a tener a través del tiempo, hasta ahora, con las leyes que basó la presidenta Bachelet, especialmente la ley de desarrollo profesional docente, pero la ley también de educación pública y la ley de inclusión, vamos a tener un cambio de política que diga, uno, no puede haber financiamiento compartido. Y otro, la elección de colegio va a ser aleatoria y por lo tanto se establece un sistema en que no se elige el colegio, o sea, yo quiero ir a ese que es mejor, yo tengo más plata y voy, sino que hay un sistema que el Ministerio de Educación maneja, por el cual los padres pueden poner 3 preferencias para elegir y cuando se llena un colegio de su preferencia, tiene la segunda o la tercera. Entonces se cambia un poco eso. Pero la verdad es que se instaló un sistema que le hizo mucho mal a la educación pública. Y la educación pública tenía menos fondos. Entonces, la gran tarea, y es hoy día tenemos una educación pública que es menos del 40% de los establecimientos, 39, 38% por ahí. Y eso significa que no puede ser. ¿Ah? No puede ser porque eso significa que los padres han elegido ir a colegios, a veces particulares subvencionados, que son menos buenos que el público que está al lado, pero que lo eligen porque de alguna manera tiene un rótulo que lo hace más prestigioso. Entonces el concepto de particular subvencionado más prestigioso es parte de lo que llamamos la política de mercado, de elijo aquello que uno lo entiende, los padres lo hacen porque quieren lo mejor para sus hijos y creen que esto es lo mejor. Entonces la gran tarea es una tarea pendiente. Las leyes permiten hoy día mejorar el contexto, pero todavía hay que buscar otras fórmulas de apoyar bien financieramente, o sea, dar un financiamiento adecuado a la educación pública, a los colegios particulares subvencionados que sigan, digamos, igual, pero con las mismas exigencias de calidad. Porque hay colegios particulares subvencionados muy buenos y otros que no, son muy malos. Entonces tenemos que tener las mismas exigencias de calidad y y un financiamiento adecuado para una educación de calidad tanto en la educación pública como también obviamente en toda esa educación que vaya a financiar el Estado. Ahora, las fórmulas concretas, yo creo que de cómo se va a hacer ese movimiento es tarea de los constituyentes. Van a tener una grande e importante tarea ahí. No creo que lo que ha ido circulando de que se va a acabar la libertad de elección de los padres, eso no se va a acabar porque es un principio establecido ya por las Naciones Unidas y Chile es parte de las Naciones Unidas y respeta eso. Pero el tema es elección, sí, pero condiciones de elección similares, calidad similar y buen financiamiento para la educación pública, para la educación pública.
A ver, respecto al marco de buena enseñanza, el marco de buena enseñanza, el primer marco en el cual yo tuve algo que ver, fue basado, nunca se dijo fuertemente, pero fue basado en un documento similar de una profesora de Estados Unidos, Charlotte Danielson. Ella, ella su gran esfuerzo, muy valorable, era de poder establecer marcos de lo que se llama un marco genérico. Un marco que no tiene especificaciones para cada especialidad, para cada nivel, para cada, qué sé yo, ramo, digamos, que sea asignatura, etcétera. Y más bien que reflejara lo que hacen los docentes en clases y en el contexto escolar. Y yo la conocí a ella, primero porque por casualidad en la reunión que fui en Estados Unidos, me pareció interesante, la trajimos a Chile y ella influyó bastante en los principios que van a estar detrás del primer marco de buena enseñanza. Y tu pregunta de por qué se demoran tanto en cambiar, porque yo creo que ese marco hace lo que tiene que hacer y no cambia mucho lo que normalmente es un profesor, la preparación, la acción de crear un ambiente adecuado a la sala de clase, el enseñar cualquiera que sea la especialidad que está enseñando y todo el trabajo profesional que realiza en la comunidad escolar, con los padres de familia, etc. ¿Por qué se demora? Yo creo que se empezaron a hacerlo en el gobierno anterior. No es que se haya demorado, empezó, pero hubo, ¿por qué te digo esto? Porque me mostraron en ese tiempo los avances y se mandó en verdad una versión al Consejo Nacional de Educación antes de que terminara hacia el final del gobierno Bachelet. Pero el Consejo respondió diciendo que había que esperar que era bueno ver cómo esto iba a impactar primero en los estándares de formación inicial docente. Entonces le toca a este gobierno, al CPIP, a Francisca, que está a cargo del CPIP, reanimar el concepto y sacarlo adelante. Y sacar además adelante lo que estaba detenido también por diversos problemas de la forma como habían sido redactados los estándares para la formación inicial docente. Yo creo que el marco de buena enseñanza yo lo vi, porque me pidieron hacer algunos comentarios sobre. No lo vi con un tremendo detalle, pero a mí me pareció bueno, a mí me pareció, no se aparta de las principales líneas que tenía el otro, es más concreto quizás o da más lineamientos de cómo se puede expresar cada uno de los momentos, llamémoslos así, los 4 grandes momentos pero sigue el mismo principio, que es el viejo principio de Charlotte Danielson. Ella fue durante el tiempo también modificando su marco inicial. Yo después te puedo mostrar el libro inicial, que lo tengo por ahí. Ella también fue como poniéndole quizás más ejemplos de cómo se podía demostrar la calidad. Y obviamente hoy día quizás la tecnología, el uso de la tecnología en el aula constituye importantísimo en la época de pandemia. Constituye también elementos nuevos que entran. Pero yo creo que es yo me siento satisfecha de lo que se ha logrado en esta nueva versión. Y quizás es bueno que se hayan demorado y no haya salido algo que no estaba bien, digamos, que no mejoraba sustancialmente en los problemas que podría haber tenido el anterior. A ver, yo creo que es difícil para mí señalar exactamente cómo deben ser las transformaciones. Yo creo que esas requieren una buena y profunda discusión. En parte el propio Ministerio de Educación acaba de hacer una consulta nacional sobre educación. Me tocó participar en un seminario que se hizo la semana pasada sobre esta consulta. Y yo creo que ahí hay muchas ideas que han salido de quienes fueron consultados, profesores, padres de familia, etc.
Yo creo que por un lado ahí hay información que debiese alimentar los cambios. Va a ser necesario no solamente, obviamente, tomar decisiones en términos de financiamiento, sino que también en términos de el trabajo escolar. El trabajo escolar, para poner un ejemplo, hoy día estamos en un proceso de cambio del sistema municipal a los servicios locales de educación. Y ya hay quienes quieren parar este cambio. Yo creo que es un error. Ha sido un tremendo avance, una gran ley que ha permitido empezar a crear los servicios locales de educación. Van a tener problemas iniciales, sin duda, los problemas que vienen de transferir profesores, profesoras desde el sistema municipal con, qué sé yo, condiciones X de trabajo a un sistema nuevo que es el sistema que los servicios locales. Pero yo soy parte en este momento del Consejo de la Sociedad Civil que va viendo cómo está desarrollándose y yo creo que se ha estado haciendo un trabajo que es importante y que hay que apoyarlo. La tarea más grande que tenemos educacionalmente es la de que se busque el mayor apoyo en términos financieros sin duda, pero en términos también de desarrollo profesional para los docentes, de desarrollo profesional para los directivos. Eso se está haciendo desde distintas. Y hay servicios locales que tienen departamentos, creo que todos, departamentos de desarrollo profesional donde van apoyando esto. Así que yo creo que estamos en un proceso que es un proceso de mejoramiento y que debiese apoyarse y debiese, y no empezar a decir el servicio local X no está bien. Yo sé por la directora misma, Alejandra Greve, que nos ha dicho que ha habido muchos problemas en los traspasos que han tenido y tienen también problemas de financiamiento. Pero hay un tremendo esfuerzo que se está haciendo y ese esfuerzo debe continuar, debe estudiarse, debe haber buena investigación sobre cómo se están haciendo los traspasos y cuáles son sus resultados y cómo podemos mejorar aquellos resultados o aquellos procesos que no están del todo bien. Pero yo diría que ese es el gran tema hacia el futuro. Un nuevo sistema educacional basado en los servicios locales de educación, que son más grandes de lo que eran los municipios, pero son públicos, es educación pública, no es la educación, digamos, dependiente de un servicio como es la municipalidad. Así que yo diría, y no te puedo responder en una pregunta tan gigantesca como más que en un aspecto que me parece importante, que creo que algunos aspectos del proceso y de las condiciones que necesita para hacer un buen proceso debiesen ser parte tal vez de las discusiones de la Asamblea Constituyente. Pero también tenemos que recordar que la Constitución no detalla cómo se mejora en la escuela o exactamente cómo debe ser el sistema, pero da los grandes principios, los que son principios constitucionales a los que hay que respetar hacia el futuro. La pandemia sin duda ha producido un cambio en el modo de enseñar, forzado. Los profesores y las profesoras tuvieron que, algunos sabían cómo hacerlo, algunos llevaban una historia larga de trabajo con plataformas. ¿Por qué digo esto? Porque yo estoy revisando un libro que son una serie de narrativas que escribieron profesores jóvenes a los que yo seguía en un estudio. Y ahora estoy revisando este libro y esta narrativa la escribieron en el 2016, 2015, 2016. Ellos, jóvenes, ya estaban usando plataformas, ya estaban usando tecnología. O sea, no es que no supieran nada la gente. Pero el cambio, lo que de alguna manera tú me has dicho, o se ha hecho notar, es los problemas de conectividad a través de Chile y en las regiones más lejanas. Bueno, eso ya salió fuerte a la discusión y sin duda cualquier política, gran política, incluso eso debiese estar en la Constitución,
El derecho a la conectividad lo estableció las Naciones Unidas como un derecho que se refleja también en todos los documentos de UNESCO hoy día. El derecho a la conectividad, que significa que se va a poder enseñar de otras maneras. Y yo creo que nosotros vamos a aprender mucho ahora, o futuros profesores, más bien los formadores de formadores, de lo que los profesores actuales han aprendido. Y tenemos que estudiar bastante en qué consiste ese aprendizaje. ¿Qué es lo nuevo que ellos, y yo te aseguro, nosotros hemos hecho 2 encuestas y tienen, ¿cómo se llama?, preguntas abiertas, y parece, estamos como en la posibilidad de organizar una tercera para saber esto. Pero ya tenemos buenos, en esa encuesta había preguntas abiertas, buenas experiencias de profesores de lo que han podido hacer, de lo que han podido ir inventando. Entonces yo creo que no vamos a tener, o no debiésemos tener, una vuelta a la sala de clase y profesores dictando o hablando y alumnos estudiando o respondiendo o escribiendo. Va a tener que ser mucho más propositivo en términos de los problemas a investigar o de estudiar o de buscar información, porque hoy día la información es facilísima de obtener. Entonces, un poco lo que llaman el aula invertida. El profesor o profesora indica un problema, los alumnos y alumnas se van a estudiarlo, lo traen la información y ahí se discute, y ahí se aclara, y ahí se amplía, digamos, el espectro. Esa es la tarea Entonces yo creo que sí, que en todo el mundo, en Chile como en los grandes países desarrollados, como en los países más pobres, se va necesariamente a cambiar el modo usual de enseñanza que teníamos antes. Hay que apoyarlo, eso sí, hay que fortalecerlo, lo que hablábamos antes, hay que dar las condiciones como la conectividad y como la información respecto a las plataformas existentes y qué sé yo. Pero sí, esa es mi respuesta. Vamos a tener otra educación.